Bienvenido a Ecos Bélicos del Mundo. Este canal nace con un propósito claro, en recorrer las grandes guerras de la humanidad. Desde su origen, entender por qué se lucharon y qué huellas dejaron. Aquí no hablamos solo de fechas. Aquí hablamos de adaptación, de supervivencia y de cómo la geografía decide quién vive y quién muere. Hoy, en nuestro capítulo 3, abandonamos la comodidad de las llanuras fluviales. Dejamos atrás el suelo fértil de Samiria para adentrarnos en un territorio hostil, donde la guerra no se decide por la fuerza del empuje, sino por la resistencia. Hoy hablaremos de la campaña de los Montes Sagros, el momento en que el recién nacido imperio acadio tuvo que demostrar que su poder no terminaba en las orillas del Éufrates. El momento en que un ejército nacido para la llanura tuvo que aprender a luchar en la piedra contra los pueblos de Ilam. Ya no se luchaba por el agua, se luchaba por los recursos que sostienen a un imperio en madera, piedra y metal. En el capítulo anterior, vimos cómo Sargón de Akkad desafió a Lugal-Sahesi ante las murallas de Uruk y puso fin al viejo orden sumerio. Vimos el nacimiento del ejército profesional, de la guerra de maniobra y del dominio a larga distancia. Pero tras proclamarse señor de Sumer y Akkad, Sargón comprendió una verdad incómoda en Mesopotamia. Era rica en grano y pobre en todo lo demás. Sin madera para construir, sin piedra para levantar templos y sin metales para forjar armas, ningún imperio podía perdurar. La mirada de Sargón se volvió entonces hacia el este, hacia la cordillera de los Sagros, una muralla natural habitada por los reinos de Ilem, pueblos endurecidos por la montaña y ajenos a la disciplina de las llanuras. El desafío logístico era monumental. Esta guerra no se parecería a ninguna anterior. En Sumer, la visibilidad era total. El terreno llano favorecía las formaciones en Phalange y los ríos facilitaban el transporte. En los Sagros, cada desfiladero era una trampa y cada altura una amenaza. El ejército de Sargón, esos 5.4 hombres que según la leyenda comían a su mesa cada día, se enfrentaba a Sumayo R. Prueba. ¿De qué sirve una formación cerrada en un sendero estrecho? ¿Cómo mantienes una línea de suministros donde no hay ríos navegables, ni caminos construidos, ni ciudades aliadas? Sargón se vio obligado a transformar su maquinaria de guerra. Las armaduras de cobre se aligeraron para facilitar la marcha en pendientes escarpadas. La marcha se volvió tan disciplinada como el combate, con unidades explorando constantemente el terreno por delante. Los oficiales de abastecimiento pasaron a ser tan cruciales como los guerreros. En la montaña, un error logístico no significaba la derrota, significaba la muerte por hambre o agotamiento. El combate en la vertical fue la norma. No hubo una gran batalla decisiva en campo abierto, porque los elamitas eran maestros de la guerra de guerrillas. La campaña en los Sagros fue una sucesión de emboscadas, asaltos repentinos y persecuciones brutales. Los elamitas atacaban desde las alturas, lanzando piedras y jabalinas sobre las columnas acadias atrapadas en los valles, para luego desaparecer en el laberinto de riscos y cañones. Pero aquí volvió a imponerse la innovación acadia, el arco compuesto, más potente y flexible que cualquier arma conocida hasta entonces. Permitió algo hasta entonces impensable, en disputar el dominio de las alturas desde abajo, desde posiciones inferiores. Los arqueros de Sargón hacían llover la muerte sobre las crestas y pasos, limpiando las posiciones defensivas y obligando a los defensores a retroceder o ser aniquilados a distancia. Por primera vez, un ejército de la llanura tenía una respuesta eficaz para la guerra de montaña. La campaña avanzó lentamente, pero de forma metódica e implacable. No fue una conquista rápida, fue una guerra de desgaste, valle a valle, fortaleza a fortaleza. Los reinos de Awon y Waresh, que conformaban la confederación de Ilam, cayeron uno tras otro. Sargón no buscaba solo el saqueo,
sino la subyugación total. Cada victoria era seguida por la instalación de guarniciones acadias y la imposición de tributos, asegurando el control sobre las rutas comerciales y las fuentes de materias primas. La caída de Susa fue la culminación de la campaña. La gran capital elamita, una de las ciudades más antiguas del mundo, vio como los estandartes de Akkad atravesaban sus puertas. Sargón no se limitó al saqueo, aunque sin duda se llevó un botín inmenso. Capturó a los líderes derrotados, incluyendo al rey de Borosh, y los llevó encadenados a Akkad. Integró Ilam dentro de su sistema de gobierno, nombrando a gobernadores acadios para supervisar la región. Por primera vez en la historia, un poder mesopotámico gobernaba de forma estable sobre un pueblo extranjero, diferente en lengua y cultura, no como un vasallo distante, sino como una provincia más de su imperio. El precio del imperio fue alto. La victoria en los Agros aseguró el flujo constante de materiales para construir los magníficos templos y palacios de Akkad, cimentando su poder y prestigio. Pero también dejó una herida profunda y duradera. La enemistad entre las gentes de la llanura y las de la montaña no desaparecería, se enquistaría y se repetiría durante siglos, con rebeliones constantes y nuevas guerras que sangrarían ambos lados de la frontera. Sargón había demostrado que su ejército podía luchar y vencer en cualquier terreno, desde las marismas del sur hasta las cumbres del este, y con ello dio el paso definitivo. El legado de esta campaña fue la creación de un concepto nuevo. Tras someter Ilam, Sargón ya no era solo rey de ciudades sumerias o Acadia. Se proclamó rey de la totalidad, rey de las 4 partes del mundo. Había creado algo nuevo, en un imperio territorial que no dependía de alianzas frágiles o lealtades personales, sino de la fuerza militar permanente y una administración centralizada que extraía recursos de todos sus dominios. Pero mientras los soldados celebraban en las alturas de los Zagras y los barcos cargados de madera y metal descendían por los ríos hacia la capital, una verdad incómoda comenzaba a hacerse evidente. A mantener un imperio es infinitamente más difícil que conquistarlo. Y en el interior, en el corazón de Sumer y Akkad, las tensiones ya empezaban a crecer. Esto ha sido Ecos Bélicos del Mundo. Suscríbete y activa la campanita, porque en el próximo capítulo veremos qué ocurre cuando el primer imperio de la historia se enfrenta a su peor enemigo, la rebelión interna. Cada episodio es una nueva batalla. Cada batalla deja un eco.